¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez. Esto es Los Hijos de la Corregidora. Y Charlie, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy contento de estar aquí contigo y con Rafael Amílcar. ¿Cómo andas? Muy bien, igual contento aquí de su invitación y pues bueno, para hablar un poco de nuestros gallos. Pues venga, esto es lo que pasó el 5M, una noticia que pues, no solamente englobó el fútbol, sino a nivel internacional. Sí me gustaría que la gente supiera a qué se dedica Amílcar y cuáles son las responsabilidades de un líder de una porra oficial y en este caso de la resistencia albiazul. Ok, Luis. Mira, yo soy abogado, estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, tengo una especialidad en Derecho Constitucional. Mayormente me dedico a llevar juicios familiares, mercantiles y civiles. También soy comerciante, tengo un negocio en línea y un negocio de comida. Me considero más comerciante que abogado, la verdad es que me gusta más. Y bueno, son mis dos principales actividades que realizo. Soy coleccionista, me gusta mucho el tema de las playeras, los objetos antiguos de fútbol y todo eso. Y ando muy metido en ese tema desde hace como 15, 20 años, intercambiando camisetas, comprando, vendiendo, etc. Eh, Eso por un lado. En tema de responsabilidad, te puedo decir que es muy complicado porque a diferencia de un empleo o de un servidor público, de un líder de un sindicato o un líder de una empresa o de un equipo o un presidente de un equipo, pues acá tú no tienes un pago, tú no tienes una remuneración de ningún tipo. Entonces, en teoría no tienes tú ninguna obligación pues con nadie. O sea, al final, por ejemplo, ir al estadio para mí es mi hobby y las cosas que alguna vez llegamos a organizar, a mí nadie me obligaba a decir, oye, pues tienes que sacar estas banderas, ¿no? O por ejemplo, los viajes a otros estadios, pasa lo mismo. Yo no estoy obligado a ir a todos los partidos o estar en todos los juegos o estar en una zona en un juego o cómo se llama. No eres papá de nadie, no le puedes decir a nadie, tú tienes que hacer esto, tú el otro, ¿cómo se llama? Tú pórtate bien. O sea, al final no existe ninguna como relación de subordinación con nadie. Y yo creo que el tema de liderazgo no tiene que ver con un tema de la barra en específico. O sea, en general en el mundo hay dos tipos de personas, los que se comprometen y los que no se comprometen. Es bien sencillo, o sea, hay personas que sí tratamos de cuidar la calle, que no se tire basura, tu acera la barres, ¿cómo se llama? No sé, separas la basura, tratas de ser educado con los vecinos, con todo el mundo. Y hay gente que le vale, o sea, es así de sencillo. Y lo mismo pasa en un estadio. Hay personas que nos tomamos como la atribución de comprometernos personalmente con el equipo, decir, pues yo quiero que a mi afición le vaya mejor, ¿no? Yo creo que el equipo le vaya mejor. Es como ustedes, al final, ustedes ahorita, por ejemplo, tienen un medio y pues tienen un compromiso, pero es con ustedes mismos, ¿no? Entonces, el club no podría agarrar y decirles, tienen que decir esto, o quien sea, ¿no? Entonces, eso te diría respecto al liderazgo. Amílcar, hablando un poquito de lo que sucedió en ese partido contra el Atlas, ¿cuál es la opinión que te merece, hablando ya de la directiva de Gallos, ¿no? De Adolfo Ríos, de la suspensión que le pusieron a Gabriel Solares? Platícanos un poquito sobre esto. Mira, creo que se cometieron errores, no los culparía a ellos totalmente, o sea, al final es un accidente. Lo que sucede es un accidente. No es algo planeado, no es una situación donde, porque por ahí los medios manejaron que había narcotráfico, que había intereses y que no sé qué, algo político. Es un accidente. O sea, al final, cuando tú no se generan las condiciones de seguridad necesarias, no solo para este evento de fútbol, sino para cualquiera, una carrera, una tocada, una cabalgata, no sé, haces un evento de Día de Reyes en el centro de Querétaro y no tuviste entradas correctas, salidas correctas, no había bomberos, etc.
Entonces es un accidente en el cual pues viene sucediendo en casi todos los eventos, pues yo te diría que de México. O sea, es bien común enterarnos que hubo una estampida, que en un lienzo charro se cayó el techo. ¿Por qué? Pues porque tenía 30 años que no se le daba mantenimiento. Es bien común, hace poco, por ejemplo, hubo una historia en Corea, en un día de Halloween, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, donde fallecieron como 120 personas. Y son los coreanos, ¿no? Y son primer mundo, y son muy educados, y son muy... Pero sin embargo, este tipo de accidentes suceden. Lo mismo pasó acá, no se tuvieron las medidas correctas. La gente tampoco es totalmente responsable porque en algún punto la gente actúa por inercia, o sea, siente que transgreden su espacio, su casa, su lugar y las personas se equivocan, o sea, es bastante común. Yo lo que te diría respecto a un tema directivo es que es urgente que no en Querétaro, en todo México, nos actualicemos y dejemos de ser soberbios. Eso es lo que te diría. Eh, Somos muy de, no pasa nada, déjalo así, no puede pasar nada. Entonces, desgraciadamente nos tocó en Querétaro que fuera a gran escala este accidente, pero en México, en casi todos los estadios, casi cada partido sucede algo, y es por lo mismo, porque no somos capaces de escuchar otras opiniones, de invitar a expertos, de hacer estudios. Creo que por ahí va mucho la cosa de por qué estamos pues, sufriendo tantos problemas en los estadios. ¿Qué relación debería de haber entre la barra y la directiva? Digo, sabiendo que es un partido de alto riesgo, ¿no? El Atlas Querétaro, por la rivalidad histórica que ya se tenían. ¿No debería de haber una relación, o cuál sería la ideal para que de alguna manera esta comunicación llegue a la directiva y no pasen este tipo de cosas? Debe haber una relación de comunicación, pero no solo con la directiva, con todo el mundo. Y es algo que no sucede en México. O sea, no hablo solo de Querétaro. Para evitar que sucedan este tipo de accidentes, tienes que tener comunicación con la Federación Mexicana de Fútbol, que es la primera que tiene las puertas cerradas. Tienes que tener contacto con los gobiernos, los estatales, los municipales. Tienes que tener contacto con las autoridades en específico que se dedican al tema del evento, que es Protección Civil. Deberías de tener contacto hasta con bomberos, con Cruz Roja, con paramédicos. O sea, nosotros somos aficionados, como te digo, no tenemos ningún compromiso, en el sentido de que yo, por ejemplo, yo no soy quien debe de controlar las entradas, quién sí entra, quién no entra, cuántas personas tiene que haber de aforo en una zona, si se ponen vallas o no, dónde van las cámaras de seguridad. Eso a mí no me corresponde. Pero a veces creo que como aficionados, lo que te decía del compromiso personal que tengo yo, por ejemplo, es si en algo yo te puedo colaborar para que el evento salga mejor, ayudo. O sea, te diría que pudiéramos, no sé, actualizarnos en temas de protección civil, por ejemplo, primeros auxilios. Sería bueno que como aficionados, en cada zona del estadio, no solo la zona norte, tuviéramos 2 o 3 personas que supieran qué hacer en caso de algún accidente. Cómo atender a una persona, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Ese tipo de cosas están abandonadas. Entonces, ¿qué problema tenemos en México y por qué no solo no resolvemos, no tenemos ninguna respuesta, ni ningún intento de solución, porque cada quien está haciendo por su lado sus cosas, ¿no? A ver, nosotros vamos a hacer una caravana. Ok, a la autoridad no le importa, nadie te dice si se va a hacer o no se va a hacer. Y por ahí va a pasar el camión no sé, de cualquier equipo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que unos aficionados que iban en la caravana le avientan unas botellas al camión. Eso es por falta de comunicación. En Ciudad de México ya se están actualizando más en ese sentido. Por ejemplo, la gente de Pumas y la gente de América hacen caravanas gigantescas donde ya la autoridad tiene bien definido cómo es la logística, de qué punto salen, a qué hora, por dónde tienen que pasar, por dónde no. O sea, cómo evitan que existan cruces, no sé, en los metros, en las avenidas, de barras muy grandes y de aficiones gigantes. Pues con esa comunicación, literal, 1 o 2 semanas antes del partido importante, reúnen a las barras y todos dan propuestas. Oye, nosotros vamos a llevar esto, nosotros vamos a hacer esto, se puede, no se puede. Y de esa manera te evitas muchos problemas. Entonces, aquí
algo que nos está fallando mucho, más bien no existe, es que no hay comunicación con nadie. Nadie, cada quien por su lado, y pues así un evento pues nunca puede suceder. Tendrías que tener comunicación hasta con la seguridad privada, por supuesto, no sé si con vendedores, pero por ejemplo con boleteras sí, para que mantengas un control de cuánta gente ingresa y todo eso, que ingresen de la manera más ordenada. Eh, es una situación pues que yo como veo ahora, pues veo difícil que se revierta. Amílcar, bueno, yo quisiera tocar el tema de que cuando Querétaro fue a León y le gritaron asesinos a los jugadores. ¿Cómo ves ese tema, no? De que, por ejemplo, yo fui la temporada pasada a ver Pachuca Gallos al Estadio Hidalgo y entré con la playera de Querétaro, no me dejaron sentarme en mis lugares. ¿Cómo ves ese tema de la estigma? Mira, lo de León, Pachuca, lo veo como algo social, o sea, no es algo exclusivo de los estadios. Al final, la violencia está totalmente inmersa en la sociedad. Todos los días, nosotros como ciudadanos, aunque a veces tú digas yo soy una buena persona, cometemos tipos de violencias. Desde los que le hacen bullying al amigo, desde el comentario que ejerces en Facebook hacia las mujeres, desde en tu trabajo, desprecias a algún compañero, a un colaborador. Es algo que tenemos todos, o sea, la discriminación, el racismo, la violencia hacia las mujeres es algo que está pasando día a día. Entonces a la gente se le hace bien chistoso decir, pues vamos a hacerle como changos y vamos a burlarnos del jugador morenito, ¿no? Y lo malo es que vamos transmitiendo eso. O sea, el papá que se burla en ese momento del jugador con los gritos de asesino, de racista o de que son negritos. Entonces, el niño que va con ese papá aprende eso. Y es una cadenita interminable, ¿eh? O sea, eso está sucediendo en todos los estadios. O sea, todos los estadios se burlan. En Europa es muy grave. En Europa, por ejemplo, los aficionados, me acuerdo que es del Rangers, se burlan de los del Celtic por un tema de la religión. Los del... No me acuerdo si es el Bayern Múnich es un equipo de origen judío. Entonces, cuando van a lugares, a ciudades donde hay mucho, como neonazis, si lo quieres ver así, les hacen cantos de que todos los judíos a la cámara de gas y todo ese rollo, ¿no? Es bien complejo, o sea, es una situación que no es fácil de atacar. El grito de puto, digo, a mí no es que me dé igual, se me hace triste que un grito, que no seamos tan creativos, o sea, el grito me da igual, o sea, creo que no sé, es tan violento, pero más bien me da tristeza que como afición no logramos generar un buen canto de apoyo hacia nuestra selección, ¿no? O hacia nuestros equipos. Pero bueno, eso por un lado. Y el tema de Pachuca, del estigma y todo eso, pues es también parte de la misma violencia que se está ejerciendo. O sea, ahorita en Querétaro, pues somos el equipo más señalado, la afición más señalada, y es algo en lo que yo estoy haciendo mucho énfasis ahorita donde estoy yendo a medios de comunicación, de que no puedes por 200 personas, y no solo de Querétaro, sino también de Atlas y también de autoridades y personas que omitieron su trabajo, catalogar ya no una barra, sino una afición y a toda una ciudad de violento. Y de hecho hasta los datos te contrastarían. ¿Por qué? Porque Querétaro es de las ciudades donde hay menos delitos, donde hay menos delincuencia, donde el narcotráfico todavía no nos penetra. Entonces, es una ciudad muy tranquila y no puedes agarrar y catalogar a todas las personas, pues porque traen un escudo, porque se pone una playera. Ahí es un conflicto bien grande donde vamos a lo mismo. El que te revisa, el que te deja ingresar al estadio y que es el que al final, después cuando llegas con tu playera de Querétaro te dice tú no vas a pasar, son personas donde no se ha puesto, no se ha invertido tiempo en capacitación, en educación. O sea, estas personas que te revisan, simplemente les dan una orden. Tendríamos que generar cursos sobre respeto a los derechos humanos, te diría, y hasta más que eso, no irnos tan a fondo, hasta misma atención al cliente. Al final tú eres un cliente. Y es terrible que tengas que llegar a tu estadio y que te revisen el carro así, que te abran la cajuela y te revisen hasta abajo como si tuvieras bombas. O sea, no puede ir por ahí. La realidad es que hubo 200 personas de 18,000 que hubo ese día en el estadio que participaron en una bronca.
Las 17,800 personas, aparte, no tienen nada que ver y son personas que quieren ir al fútbol, a divertirse, etc. Entonces, necesitamos trabajar mucho en eso, porque el estigma no solo es al aficionado de Gallos, a veces el estigma tiene que ver con cuestiones de raza, o sea, si vienes tatuado, si traes cabello largo, si te vistes de una manera, todo ese tipo de cosas a diario se cometen en los estadios y son tipos de violencia, ¿no? Hace falta ahí demasiada educación. Esta medida que tomó la FMF de que ya no hubiera barras visitantes en los estadios, y bueno, y vimos que en la final de Atlas contra Pachuca, toda la gente de Atlas, ¿no? En una zona, tal vez, o sea, está esta, ¿cómo decirlo? Pues disyuntiva, ¿no? Entre si es barra visitante o es gente familiar que solamente se reúne en un punto. Pero, ¿llega a servir esta medida? No, desde que pasó el 5 de marzo, creo que 1 o 2 jornadas lograron que no hubiera barras visitantes, y no es que lo lograran, ¿eh? La realidad es que los aficionados, barristas o no barristas, pues como que sí tuvieron cierto miedo y dijeron, ya no vamos a poder entrar a los estadios. Entonces yo creo que el temor era que compraras tu boleto, que pagaras tu viaje y llegas a un estadio y no te dejen entrar. Pero a las 2 o 3 semanas, la gente dijo, oye, pero pues yo qué culpa tengo, yo quiero ir a ver a mi equipo a Ciudad Universitaria, al Estadio de León, al estadio que tú quieras. Y la gente pues perdió ese miedo, ¿no? Y dijo, yo no soy responsable ni culpable de lo que pasó por 200, no en Querétaro, lo que pasó con 200 personas. Entonces la gente regresó a los estadios como afición visitante. No lo pueden controlar la directiva, no lo puede controlar la federación, no lo pueden controlar las policías. Y no es que la palabra no es controlar, ni siquiera está permitido. O sea, tú no puedes impedir el acceso de una afición de una ciudad a otra. O sea, ahí se violentan garantías individuales. Vamos a lo mismo, hay una cerrazón total y hay una idea equivocada de cómo se tiene que resolver este tipo de problemas. Lo mejor es, te reúnes con las aficiones, no estoy hablando solo de barras, te reúnes con la afición, no sé, que quiere venir aquí a Querétaro o Cruz Azul. Ok, lo haces con controles, cuántos camiones vienen, cuántos autos, cuántos boletos van a necesitar, les vamos a dar una zona específica, sí se les va a vender refrescos, se les va a vender cerveza, se les va a vender comida, les pedimos que no se salgan de esta zona, vamos a tener, dependiendo la cantidad de personas que vengan, pues esa misma cantidad en proporción de elementos de seguridad, tanto privados como públicos, y vamos a tener una reunión también con la barra local para que se comporte de la mejor manera. Ustedes ingresan por esta zona, estas otras por otra, si es necesario que unos salgan primero o que entren primero. O sea, hay una cuestión donde te lo diría, es simple sentido común. Es simple sentido común. Y por ahí también se manejó mucho el tema de que iban a desaparecer las barras y todo eso. Las barras nunca van a desaparecer. Y aparte a mí me parecería muy triste porque las barras sí abonan en algunos aspectos al equipo y también abonan al espectáculo y personalmente o colectivamente a la identidad, a la creación de equipos de trabajo, amistades, a veces puede ser hasta negocios con la gente que conoce en el estadio. Entonces, las barras no van a desaparecer. A mí las personas que se refieren a este tema diciendo, no, que desaparezcan las barras, se me hace como la forma más sencilla, básica y tonta de querer solucionar un problema. Es como si dijéramos, ¿sabes qué sería lo mejor para acabar con la pobreza? Pues ¿por qué no eliminamos a los pobres, no? Pues eso es lo más fácil. Oye, es que me molesta que haya limpiavidrios en la calle. Pues hay que eliminar a los limpiavidrios, ¿no? O sea, están ahí porque necesitan estar ahí. No creo que sea un gusto y lo mismo pasa con cualquier problema en México. Y entonces, ¿por qué no eliminamos a los malos políticos? Uy, qué fácil sería, ¿no? ¿Y por qué no eliminamos a los nacos? Pues porque son nacos y porque son feos y tenemos que tener una sociedad bonita. Eso es el tipo de comentarios de personas que no tienen ningún criterio. Las barras van a existir, tenemos que ser creativos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que llegar a expertos. Tenemos que encontrar solución a nuestro problema. No es eliminando las cosas, es proponiendo qué actividades vamos a hacer, cuántos foros vamos a tener,
cuántas pláticas, cuántas actualizaciones, vamos a generar líderes, mesas de trabajo, como lo que es un gobierno municipal en una colonia, ¿no? Tienes un presidente de colonos, tienes juntas vecinales, un día se ponen a limpiar la calle, otro día se dan, ¿cómo se llama? Vacunas para los perros, te piden que los saques con correa. O sea, se tiene que empezar como a educar al hincha, al aficionado, para que vaya mejor al estadio. No hay otra solución. El aficionado va a seguir entrando al estadio, y si sigue entrando con una mala idea de gritar asesino, de hacer gritos homofóbicos, racistas, entonces, si nunca nadie le dice nada y le explica cuál es la razón de por qué está mal, lo va a seguir haciendo, sea o no sea de una barra. Ahora, Amílcar, pasamos un poquito al tema de la actualidad de Gallos Blancos, ya enfocándonos en lo deportivo. Y yo te quiero preguntar, ¿qué opinas del cuadro queretano de la temporada pasada, de esta temporada, de la femenil? ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando con Querétaro ya en lo deportivo? Pues mira, Mauro es un guerrerazo de 1000 batallas, o sea, no hay mucho que decir. Hay gente que lo critica, que hay que cambiar de DT y no sé qué. Creo que ni siquiera podemos evaluar bien su trabajo o su capacidad, porque pues lógicamente si no tienes los elementos necesarios para desarrollar tu trabajo, pues así es muy complicado. Entonces creo que Mauro nos demostró una vez más el líder que es, o sea, la fuerza que tuvo de agarrar una papa muy caliente y de enfrentarlo como tenía que ser. Es muy reservado él, evita tocar este tema del estadio, de la violencia, de los aficionados, o sea, su trabajo es únicamente con el equipo. Creo que se logró levantar un equipo que venía muy, muy caído. Digo, sé que estamos de último de la tabla, que no hemos ganado como 50 juegos de visitante, pero por ejemplo, eso no tiene que ver ni con el 5M ni con Mauro, ¿no? Eso ya, los 50 juegos, eso ya venía sin ganar de visitante, eso ya venía desde antes. ¿Qué pasa con la actualidad? Pues pasa lo mismo que hace 2 o 3 años. O sea, no existe un proyecto en Querétaro, ni femenil, ni en sub-17, ni en nada. No existe ni siquiera una idea de qué quiere ser el equipo. O sea, vamos a ser el equipo más que el que más saca jugadores de la cantera, o el que más trae extranjeros, o el que más responsabilidad social tiene, el que tiene más compromiso con la ciudadanía. ¿A qué aspira nuestro equipo? ¿Quiere llegar a Copa o quiere llegar a Conca Champions? O sea, ¿o queremos mantenernos nada más? Creo que no hay un plan. O sea, creo que llegaron unos nuevos dueños. No sé, nunca me tocó ver así a mí si existía un plan y qué es lo que se quería hacer, pero pues al menos no se ve. Entonces, venimos adoleciendo de 4 o 5 años donde no hay una dirección en ningún sentido. Entonces, pues en ese sentido, pues al jugador nada más se le dice sal y juega, ¿no? Pero pues no se ve que existan objetivos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Necesitamos que llegue alguien que tenga una solvencia económica y, muy importante, que entienda que este negocio requiere expertos. O sea, yo por ejemplo me declaro un no conocedor de fútbol. Yo soy un aficionado cualquiera, o sea, yo veo nada más la pelotita y la voy siguiendo, y si se mete a la red, festejo. Necesitamos gente, o sea, luego la gente se mete al fútbol pensando que eso es el fútbol y no tiene nada que ver con eso. O sea, necesitas traer a un director deportivo muy capaz, a los mejores fisioterapeutas, a los mejores entrenadores de porteros, entrenadores de ¿cómo se llama?, de delanteros. Necesitas tener gente, buenos coaches, necesitas tener gente en inteligencia deportiva, que es muy importante. Necesitas tener un modelo de negocio. Ahí hay una gama muy, muy importante de cosas que se necesitan para un negocio como esto, y creo que mucha gente que se mete en el fútbol realmente no tiene todo el conocimiento. Y como no hay lana, tampoco traes a los expertos en hacerlo, y pues no sabemos pues ni para dónde vamos. Eso por una parte, y la otra pues es un negocio que requiere demasiado dinero y mucha paciencia, demasiada paciencia. Entonces es algo que nunca hemos tenido aquí, estabilidad. Y los jugadores que están ahorita, no hablaría yo mal de ellos en nada, creo que hacen lo mejor que pueden. No hay más
para dónde hacerse. O sea, como aficionados tenemos que entender que la situación es muy complicada y que vamos a celebrar 2 o 3 triunfos en la temporada y esperar que nos llegue, acabando el torneo, una buena noticia de alguna compraventa del equipo y que vengan personas pues con una mejor idea de qué quieren hacer aquí. Lo peor que le pudo pasar a la franquicia es haber sido comprada por Grupo Caliente. Eh, pues mira, más bien lo peor que nos pudo haber sucedido, yo no vería nunca quién compró, sino que no sé por qué razón Grupo Imagen de repente se bajó del barco. O sea, creo que veníamos ya en ascenso, eh, teníamos buenos jugadores, hasta la camiseta era de una marca pues, supuestamente mejor. La realidad es que es la misma tele, son las mismas aplicaciones y lo mismo. Pero bueno, se estaban generando ya jugadores de cantera. Creo que sí fue muy triste que sucediera eso. Y pues bueno, ya de quién compró, pues digo, la realidad es que pues nunca hemos visto que algo venga positivo desde que estos dueños adquirieron al equipo. Eh, Creo que son personas que están en el negocio, vieron una oportunidad de comprar un equipo eh, a un muy buen precio y pues simplemente fue como comprar un auto más y ya no, pero pues no le ponen llantas, no le hacen la afinación, este, no nada. Yo más bien ahí lo que te diría es que es muy lamentable y no tiene que ver con Gallos, sino que tiene que ver con el fútbol mexicano. Hace como un año tuve una plática así en Zoom con Arturo Elías Ayub y un compañero le preguntaba eh, que por qué, que cómo era posible que en México no hubiera más de 18 empresarios o 18 empresas que entraran al fútbol mexicano y que tuvieran la suficiente solvencia para pagar un equipo de primera división. Y Arturo Elías Ayub nos decía, no hay 18, hay miles de empresas en México y de empresarios que riéndose pueden comprar un equipo de fútbol y mantenerlo. El problema realmente es que los empresarios serios y los que sí les gusta hacer negocios honestos con reglas claras no entran a un lugar donde las reglas no son claras, donde la competencia no es leal, donde el juego siempre cambia, y ese es un problema de este sistema. No es que Caliente sea el único que pueda comprar a los Gallos. Debe haber un montón de empresarios aquí mismo en Querétaro que pueden comprar al equipo, tienen la suficiente solvencia económica, pero no van a entrar a un lugar donde las cosas nunca son claras, donde son deshonestas, son corruptas. Entonces, pues nos toca como vivir la maldición de un sistema del fútbol mexicano que no es el mejor. Antes del 5M, ¿había cosas que mejorar por parte de la Resistencia Albiazul? Siempre, todo. O sea, la barra, siempre que congregues a personas, hay un conflicto. Y no me refiero a solo la barra. En un sindicato, en un movimiento social, en una ONG, en una empresa, en una universidad, en una escuela. O sea, la barra, como cualquier agrupación humana, no es diferente a ningún grupo de personas que se congreguen, ¿no? Tiene exactamente los mismos conflictos. O sea, hay problemas de gente que no sabe bien a qué va el estadio, hay problemas de adicciones, hay problemas de gente que tiene problemas de actitud, si lo quieres llamar así, o sea, cuestiones de que en la cabeza traes que la violencia es la solución a las cosas. Hay envidias, hay siempre diferencias, o sea, hay gente que piensa que las cosas se tienen que hacer diferente en una organización. Entonces la barra es igual a cualquier grupo de la sociedad, o sea, necesita siempre estar en actualización, siempre estar conformándose. Cuando llegó la pandemia, pues tuvimos que adaptarnos a la cuestión de que tenías que estar separado, de que tenías que usar un cubrebocas, que no podían entrar niños a la tribuna. Todas esas cosas son cosas que te van modificando las reglas cada día, y la barra no es diferente. O sea, al final, yo por ejemplo siempre
invitaba a los integrantes a que se involucraran más en todos los sentidos. O sea, no, la barra no solo tiene que ser una agrupación que se dedique a ir a alentar al equipo de fútbol. O sea, necesitas que tus aficionados, que tus integrantes se comprometan más. Yo siempre he sido de esa manera con la sociedad. O sea, necesitamos hacer algo más por la sociedad, necesitamos hacer los eventos para los niños, para los adultos mayores, necesitamos tener mayor respeto, necesitamos participar en política. O sea, yo sí creo que como agrupación, porque no eres fuera tú de la sociedad, necesitas también manifestar qué es como aficionado lo que tú quieres, cuáles son tus problemas que tienes como ciudadano y todo eso, y para eso pues forzosamente tienes que entrar a política. Entonces, la barra tiene muchísimas cosas que mejorar. Igual, como te decía desde un principio, los problemas que tiene una barra son los mismos problemas que tiene la sociedad. Los mismos. Deserción escolar, hay en todos lados. ¿Qué te diré? Violencias, tipos de violencias, machismos y todo eso. Eso es lo que tiene una barra, ¿no? ¿Qué necesitamos? Que pues más aficionados se actualicen y digan, ok, ahora entiendo por qué si yo hago este comentario hacia las mujeres, le afecta a alguien, ¿no? Claro. Ok. Y ya para cerrar, Amílcar, ¿llegaste o pudiste hablar con el líder de la barra 51 para de alguna manera que no estuviera este conflicto entre barras y para que el próximo partido, el partido que acaba de pasar de Querétaro Atlas fue a puerta cerrada, pero para que en un futuro, en otro Querétaro Atlas, no siga esta riña? Gracias. No, mira, voy a hacer algo, pero no generalizo. Yo no podría decir que toda la barra 51 y que todos sus integrantes son negativos. No lo diría yo de esa manera, pero seguramente algunos de sus coordinadores o líderes, como le quieras llamar, desde su nacimiento, desde hace 20 años, 21 años, 22 años que tiene su barra, ellos sí siempre se han caracterizado por ¿cómo se llama? Por destacarse a través de la violencia. Yo, por ejemplo, y no solo yo, amigos míos que hacíamos antes ruedas de prensa y cosas, siempre lanzábamos mensajes de que no queremos problemas afuera de los estadios, no queremos problemas dentro de los estadios, invitamos a los aficionados a comportarse, y ellos hacían los comentarios al revés, ¿no? Entonces ellos como barra siempre se han actuado como de esta manera negativa. No lo digo solo yo, si un día tienen la oportunidad de entrevistar a barristas de otros equipos, les van a decir lo mismo. Es una barra que se conformó con esa ideología violenta. Es lo que los destaca y es lo que los enorgullece. A mí no me enorgullece nada, o sea, yo no aplaudo nunca que nos haya pasado esto, ni antes, ni en el momento, ni después. O sea, no estuvo bien de ninguna manera. Entonces, es complicado que tú pudieras llegar a hablar con ellos, pero creo que es una vía que se tiene que llegar, es una situación que se tiene que llegar en algún momento. O sea, si queremos que el fútbol continúe con las familias, que como barristas nos permitan viajar de visitantes, o incluso aquí mismo en nuestros estadios nos permitan ingresar, meter instrumentos, banderas y todo eso, necesitamos llegar a esos acuerdos donde no estás haciendo amistades con los integrantes de las otras barras ni nada. O sea, simplemente es lo que te decía al principio, comunicación. En esta situación que te decía de que necesitamos hablar con directivas, con federación, también las barras necesitamos ya quitarnos ese ego, porque es eso nada más, es así de, no, yo no hablo con los otros porque, pues van a decir que me rebajé, ¿no? Que fui como a pedir permiso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que tenemos que cuidar nuestra integridad y tenemos que cuidar el fútbol también, porque es algo que nos gusta. Tuve la oportunidad en Qatar, que fui, de hablar con integrantes de la barra del Santos, de la barra del Veracruz. Ya había tenido yo oportunidad de hablar con barristas de Toluca y conozco a barristas de Tijuana, de Juárez, y digo, no sé de eso, pero sí se han tocado temas de que ya tenemos que acabar con estos conflictos que hay en los estadios. O sea, algún día tenemos que llegar, pero para eso necesitamos la ayuda del gobierno, de la federación. Tenemos que llegar a un punto de encuentro donde nos reunamos todos y generemos las mejores ideas
y también si necesitamos expertos que vengan analistas o gente que está haciendo cosas en otros países y cómo están superando los problemas, que vengan y nos den opciones, que nos ayuden. Si tiene que haber intermediarios, que porque el de Querétaro no puede hablar con el de Atlas, pues no importa, que venga alguien y que esté ahí en medio. Pero necesitas que este tipo de comunicación y este tipo de puertas se abran. Yo esperaba que a partir del 5M se dieran ese tipo de acciones, pero pues lamentablemente no. O sea, pasó el 5M, la gente estuvo espantada 3 semanas y después de 3 semanas todo regresó a la normalidad, ¿no? En internet otra vez toda la violencia, en los viajes de visitante. Ayer hubo una mega bronca en Toluca, por ahí están las imágenes donde golpearon a un aficionado como entre 20 o 30 personas. Este, Seguimos a lo mismo, ¿no? O sea, el sustito nos duró 3 semanas y no aprendimos nada. Entonces, hay que tener voluntad, hay que hacer el esfuerzo y ahí siempre la Federación Mexicana de Fútbol tiene un papel muy importante que hacer y el gobierno que sea, de hacer el llamado, a ver, vamos a juntarnos a todos y hay que ponernos de acuerdo y hay que hacer reglas para los aficionados, o sea, y para todos nos irá mejor, o sea, nadie quiere quedarse en un hospital, nadie quiere quedarse en una fiscalía, nadie quiere ser exhibido en un medio de comunicación, nadie quiere llegar a un estadio y que lo estigmaticen y que lo juzguen y que lo vean. Entonces hay que entender que pues queremos ir al fútbol y en la medida que más nos pongamos de acuerdo, pues nos va a ir mejor. Amílcar, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, por el espacio, por aceptar la invitación y pues sabemos que ya va a regresar la afición de Gallos Blancos al estadio. Ojalá que todo esté controlado, que todo esté estructurado y que le vaya bien al equipo. Sí, esperemos que sí, que le vaya bien al equipo, que le vaya bien a la afición. Yo nada más cerraría con eso. Yo invitaría a la afición a que vayan al estadio sin miedo, como antes iban al estadio con la misma alegría, con la misma sesión, que apoyen al equipo con todo y así como llenábamos la tribuna cada 15 días, que lo volvamos a hacer, ¿no? Que demostremos esa fuerza de afición que tenemos. Creo que es vital, importante, pues también en cierto sentido, pues para que alguien se interese en nosotros, ¿no? Que llegue un nuevo comprador y decida también invertir aquí en la ciudad. Perfecto, Amílcar, bueno, te agradecemos mucho. Mi nombre es Carol Nizan. El día de hoy estuve con Luis Edgar Álvarez y esto fue Los Hijos de la Corregidora. Hasta la próxima.